Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, teorías y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, y más allá. Espero que estén disfrutando de un día espectacular, rebosante de energía positiva y por supuesto, de mucho salseo, porque hoy tenemos una verdadera explosión de información. Hoy volvemos a sumergirnos en una historia que ha conquistado el corazón de muchísimos de ustedes, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que nos regaló momentos inolvidables, haciéndonos reír, suspirar y hasta derramar alguna lágrima, literalmente gracias a su innegable química en la pantalla. Sin embargo, como bien sabemos, su historia fuera de las cámaras ha sido un camino, digamos, un tanto más intrincado. En esta ocasión, vamos a profundizar aún más en los últimos acontecimientos, los rumores más candentes y esas sutiles pistas que nos hacen creer que Can Yaman, sí, el mismísimo galán turco, podría estar suplicando a Demet Özdemir una última oportunidad para reavivar la llama del amor. ¿Será esta especulación una realidad latente? ¿O se trata simplemente de una fantasía fervientemente anhelada por los fans más apasionados? Acompáñenme mientras desentrañamos cada detalle y elaboramos nuestras propias conclusiones, porque hoy no dejaremos piedra sin remover. Pero antes de adentrarnos en este torbellino de emociones, quiero reiterar la importancia vital de su apoyo para este canal. Si disfrutan de este tipo de contenido, si se deleitan con estos jugosos chismorreos y análisis exhaustivos, los invito cordialmente a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejarme un comentario con sus valiosas opiniones. Me fascina leerlos y conocer sus perspectivas. Y ahora sí, sin más preámbulos dilatorios, vayamos directamente al meollo del asunto. La relación entre Can y Demet siempre ha estado envuelta en un halo de fascinación. Desde que los vimos interactuar en la aclamada serie Erkencikus Pájaro Madrugador, la chispa fue innegable. Su conexión era tan palpable que trascendía la pantalla y nos hacía creer firmemente en el amor verdadero, ese que parece sacado de un cuento de hadas. Como era de esperarse, los rumores no tardaron en florecer, alimentando la curiosidad de los fans. ¿Eran simplemente amigos cercanos? ¿O existía algo más profundo y significativo entre ellos? Durante el rodaje de la serie fueron captados juntos en numerosas ocasiones fuera del set, compartiendo momentos cómplices, miradas cargadas de significado y risas contagiosas. Los fans, con la lupa en mano, se dedicaron a analizar minuciosamente cada fotografía, cada vídeo, cada interacción en las redes sociales, en una búsqueda incansable de una confirmación oficial que validara sus sospechas. Y aunque nunca hubo una declaración explícita por parte de los protagonistas, para muchos era innegable que entre Can y Demet existía una conexión especial, algo que iba más allá de una simple amistad. Sin embargo, como suele suceder en el glamuroso mundo del espectáculo, la realidad a menudo difiere drásticamente de lo que se proyecta en la pantalla. Una vez finalizada la exitosa serie Erkencikus Can y Demet tomaron caminos divergentes. Can se aventuró a Italia en busca de nuevos proyectos profesionales, mientras que Demet continuó forjando su carrera en Turquía. Y aunque mantuvieron una relación cordial y respetuosa, la llama que parecía arder con intensidad pareció extinguirse gradualmente. Posteriormente ambos encontraron el amor en otras personas. Can se comprometió con Diletta Leotta, una reconocida presentadora italiana, mientras que Demet contrajo matrimonio con el talentoso cantante Oğuzhan Koç. Parecía que el capítulo de Can y Demet había llegado a su fin de manera definitiva, cerrando cualquier posibilidad de un reencuentro romántico. Pero ahora aquí es donde la trama se complica y se torna aún más interesante. Como muchos de ustedes ya saben, el matrimonio de Demet con Oğuzhan fue sorprendentemente breve. Después de apenas unos meses de unión, anunciaron su divorcio, dejando a muchos atónitos y generando un sinfín de interrogantes sobre las razones detrás de esta repentina separación. Y es precisamente en este punto donde comienzan a surgir los rumores que apuntan a que Can podría estar intentando reconquistar a Demet. Diversas fuentes cercanas a los actores aseguran que Can ha estado en contacto con Demet desde su divorcio, brindándole su apoyo incondicional y ofreciéndole su sincera amistad. No obstante, según estas mismas fuentes, Can no se ha limitado a ser un simple amigo, sino que ha ido más allá en sus intenciones. Se rumorea que Can ha estado enviando mensajes a Demet, expresándole sus verdaderos sentimientos y haciéndole saber que nunca ha podido olvidarla. Algunos incluso afirman que Can le ha confesado a Demet que se arrepiente profundamente de no haber luchado por ella en el pasado y que ahora está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para recuperarla.
¿Será cierto todo esto? Bueno, aunque no podemos confirmarlo al 100%, existen varios indicios que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en estos rumores. En primer lugar, destaca el hecho de que Khan y Demet han mantenido una relación cordial y respetuosa a pesar de todas las circunstancias. Nunca se han expresado negativamente el uno del otro en público y siempre han demostrado un gran respeto mutuo. Esto sugiere que a pesar de los altibajos, todavía existe un vínculo significativo entre ellos. En segundo lugar, resalta el hecho de que Khan ha hablado abiertamente sobre su arrepentimiento por no haber estado con Demet en el pasado. En varias entrevistas, Khan ha insinuado que ambos cometieron errores y que tal vez no estaban preparados para una relación seria en ese momento. Esto podría interpretarse como una forma de admitir que todavía alberga sentimientos por Demet. En tercer lugar, llama la atención el hecho de que Khan ha estado muy presente en la vida de Demet desde su divorcio. Se dice que la ha llamado con frecuencia, que le ha enviado flores y regalos, y que ha estado muy pendiente de su bienestar. Este comportamiento podría interpretarse como una forma de cortejo, una manera de demostrarle a Demet que todavía le importa y que está dispuesto a estar ahí para ella. Pero, ¿cuál es la opinión de Demet sobre todo esto? Bueno, esa es la pregunta del millón. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal y no ha hecho ningún comentario público sobre los rumores de una posible reconciliación con Khan. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Demet aseguran que ella también tiene sentimientos encontrados. Por un lado, se encuentra dolida por su reciente divorcio y tal vez no esté lista para iniciar una nueva relación. Por otro lado, también recuerda con cariño su tiempo con Khan y podría estar considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad. La verdad es que solo el tiempo dirá si Khan y Demet terminan juntos o no. Pero una cosa es segura, su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y es que a quien no le gusta una buena historia de amor, repleta de giros inesperados, segundas oportunidades y finales felices. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo las personalidades de Khan y Demet para comprender mejor por qué su relación ha sido tan compleja. Khan Yaman es conocido por su carisma arrollador, su atractivo físico innegable y su personalidad desbordante. Es un hombre apasionado, impulsivo y que no teme expresar sus sentimientos abiertamente. También es un hombre muy ambicioso y trabajador, que siempre está en busca de nuevos desafíos y oportunidades para crecer. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer hermosa, talentosa y dotada de una gran sensibilidad. Es una persona más reservada y discreta que Khan, pero también posee un gran sentido del humor y una personalidad encantadora que conquista a todos a su alrededor. Es una mujer independiente y fuerte, que sabe lo que quiere y que no teme luchar por sus sueños. La combinación de estas dos personalidades tan diferentes es lo que hizo que su relación fuera tan explosiva y apasionada. Pero también es lo que causó algunos de sus problemas. Khan es un hombre que necesita mucha atención y admiración, mientras que Demet es una mujer que valora su independencia y su espacio personal. Estas diferencias pueden haber sido difíciles de superar en el pasado, pero tal vez ahora, con más madurez y experiencia, estén mejor preparados para enfrentar los desafíos de una relación. Además, ambos han experimentado un crecimiento significativo desde que trabajaron juntos en *Erkencicus*. Khan ha pasado tiempo viviendo en Italia, aprendiendo un nuevo idioma y trabajando en nuevos proyectos. Esta experiencia le ha ayudado a crecer como persona y a ampliar su perspectiva del mundo. Demet también ha seguido creciendo como actriz y ha demostrado su talento en varios proyectos exitosos. También ha aprendido mucho sobre sí misma a través de su matrimonio y divorcio. Estos cambios podrían significar que están en un mejor lugar para tener una relación saludable y duradera. Tal vez ahora estén más dispuestos a comprometerse, a comunicarse abiertamente y a apoyarse mutuamente en sus metas. Por supuesto, también existe la posibilidad de que los rumores de una reconciliación sean solo eso, rumores infundados. Tal vez Khan simplemente esté siendo un buen amigo con Demet en un momento difícil de su vida. Tal vez ambos hayan superado su relación y estén contentos de seguir adelante por caminos separados. Pero incluso si ese es el caso, la historia de Khan y Demet sigue siendo fascinante y cautivadora. Nos recuerda que el amor puede ser complicado, impredecible y a veces incluso doloroso. Pero también nos recuerda que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, para creer en la posibilidad de un reencuentro y para luchar por lo que realmente importa. Y ahora, quiero conocer su opinión.
¿Creen que Kan está rogándole a Demet una última oportunidad de amor? ¿Creen que deberían darle una segunda oportunidad a su relación? ¿O creen que es mejor que sigan adelante por caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones. No tenemos información confirmada y solo estamos compartiendo nuestra perspectiva sobre la situación. La verdad solo la saben Kan y Demet. Pero más allá de si terminan juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren el amor en sus vidas, ya sea el uno con el otro o con otras personas. Al final del día, eso es lo que todos queremos, encontrar a alguien que nos ame, nos apoye y nos haga sentir completos. *** Profundizando en los rumores, un análisis detallado ***. Para comprender mejor la magnitud de los rumores que circulan, es crucial examinar las fuentes y los detalles específicos que se han filtrado a la prensa y a las redes sociales. Si bien la confirmación oficial sigue siendo esquiva, la persistencia y la coherencia de ciertos relatos sugieren que hay algo más que simple especulación en juego. Las fuentes cercanas Los rumores más jugosos provienen de fuentes cercanas a Kan y Demet, individuos que, según se dice, tienen acceso a información privilegiada sobre sus vidas personales. Estas fuentes, que a menudo prefieren permanecer en el anonimato para proteger su privacidad y sus relaciones con los actores, han compartido detalles sobre los mensajes y llamadas telefónicas entre Kan y Demet, así como sobre los regalos y gestos románticos de Kan. Las publicaciones en redes sociales Los fans más observadores han notado ciertos patrones y coincidencias en las publicaciones de Kan y Demet en las redes sociales que podrían interpretarse como señales sutiles de su reencuentro. Por ejemplo, algunos han señalado que ambos han publicado fotos en lugares similares o que han utilizado frases y emojis que podrían tener un significado especial para ellos. Los avistamientos públicos Aunque no ha habido avistamientos públicos confirmados de Kan y Demet juntos desde su separación, algunos fans afirman haberlos visto en el mismo lugar al mismo tiempo, lo que ha alimentado aún más los rumores de su reconciliación. Sin embargo, estos avistamientos no han sido verificados de forma independiente y deben tomarse con cautela. El contexto del divorcio de Demet El momento del divorcio de Demet con Ozan Kok ha sido un factor clave para alimentar los rumores de su reencuentro con Kan. Muchos creen que Kan podría haber visto el divorcio de Demet como una oportunidad para volver a conectar con ella y demostrarle que él es el hombre adecuado para ella. Más allá de los rumores, una reflexión sobre el amor y las segundas oportunidades Independientemente de si los rumores de una reconciliación entre Kan y Demet son ciertos o no, su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, las segundas oportunidades y la importancia de seguir nuestros corazones. El amor como un viaje La relación entre Kan y Demet nos recuerda que el amor no siempre es un camino fácil y lineal. A menudo está lleno de giros inesperados, desafíos y obstáculos que debemos superar. Sin embargo, si el amor es verdadero y fuerte, puede resistir la prueba del tiempo y superar cualquier adversidad. Las segundas oportunidades La posibilidad de que Kan y Demet se den una segunda oportunidad nos recuerda que todos merecen una nueva oportunidad para amar y ser amados. A veces cometemos errores en el pasado, pero eso no significa que no podamos aprender de ellos y construir un futuro mejor. Seguir nuestros corazones La historia de Kan y Demet nos anima a seguir nuestros corazones y a luchar por lo que realmente queremos. A veces la sociedad y las expectativas de los demás nos impiden perseguir nuestros sueños y amar libremente. Sin embargo, si somos valientes y auténticos, podemos encontrar la felicidad y el amor verdadero. El impacto en los fans, un fenómeno global La historia de Kan y Demet ha trascendido las fronteras de Turquía y ha resonado en fans de todo el mundo. Su química en la pantalla, sus personalidades carismáticas y su historia de amor no correspondido han cautivado a millones de personas que sueñan con verlos juntos de nuevo. La comunidad de fans Los fans de Kan y Demet han creado una comunidad global en las redes sociales donde comparten noticias, rumores, fotos y vídeos de sus ídolos. Esta comunidad es una fuente de apoyo y aliento para los fans y les permite conectarse con personas de todo el mundo que comparten su pasión por Kan y Demet.
La influencia en la cultura popular la historia de Khan y de Met ha influido en la cultura popular y ha inspirado obras de arte, música y literatura. Su relación ha sido objeto de análisis y debate en numerosos medios de comunicación y ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. El poder de la esperanza La historia de Khan y de Met es un testimonio del poder de la esperanza y la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su historia inspira a los fans a seguir creyendo en el amor y a no renunciar a sus sueños. En resumen, hemos explorado la posible reconciliación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores, las señales y sus posibles sentimientos. Vimos cómo su relación en el pasado cautivó, y cómo sus vidas tomaron rumbos diferentes. Examinamos las personalidades de ambos y cómo han cambiado con el tiempo, lo que podría influir en una posible segunda oportunidad. Aunque la verdad completa sigue siendo un misterio, la historia de Khan y Demet sigue siendo un tema apasionante para muchos. Hemos examinado la profundidad de los rumores, las reflexiones sobre el amor y las segundas oportunidades, y el impacto que su historia tiene en sus fervientes admiradores. El futuro, sin embargo, permanece escrito en las estrellas. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan entretenido con mis teorías y chismorreos. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por ser los mejores seguidores del mundo. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet deberían estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan adelante por caminos separados? Quiero saber sus opiniones. También quiero saber si tienen alguna otra teoría o información sobre este tema. Compartan sus conocimientos conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Y recuerden, sigan soñando.